sociales y edades, o si hay distinciones que se pueden hacer y valen la pena mirar sobre, por ejemplo, segmento joven, que bueno, es uno de los últimos estudios que hicieron en Pulsar, que es por demás interesante. Y también cuál es la relación, ¿no? Digo, de los jóvenes con la política según clase, según capital social, ya que hablamos de Bourdieu antes también. A ver, nosotros en el estudio Cultural que hicimos de jóvenes y política, que lo hicimos facilitado por la Asociación Conciencia, que les aclaro que aparte está bueno en términos metodológicos, gracias a ellos y su llegada a las escuelas lo pudimos hacer presencial en todas las escuelas del país con cuestionarios autoadministrados que se le dieron a más de 2.500 chicos entre 15 y 19 años. Bien. Old school. Sí, con lo cual los datos son interesantes, digo. Encuestas cerradas aparte, ¿no? O sea, en ese sentido, sí. Cada vez vemos que los jóvenes están más alejados de la política y lo que vemos en el estudio es que no es una apatía total, sino que es una indiferencia, ¿no? Que hay algo ahí de baja intensidad, con baja identificación partidaria, eso sí es más significativo, y con escasa confianza en los actores políticos, que me parece también importante y relevante. Vemos una ciudadanía política que está heredada en algún punto de los jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que cuando les preguntás por sus posicionamientos políticos, mayoritariamente dicen que son coincidentes con los de sus padres, con lo cual nos da a entender de que vienen, digamos, como con una tradición, que su ciudadanía política está construida desde ahí. Pero después, a la hora de preguntarles si la política es parte de sus conversaciones diarias, por ejemplo, entre pares o con su familia, bueno, es casi mayoritario los que dicen que poco o nada es parte de su vida diaria, y ahí hay un vehículo bastante roto. Por otra parte, hay vemos en los resultados que estos jóvenes manifiestan su interés por votar, la democracia la ven anclada en el ejercicio del voto, pero después cuando les preguntas si están en posibilidad de votar, o sea, si son mayores de 16 años y si fueron a votar, más de un 40% te dicen que no lo hicieron. Entonces también ahí hay una sintomatología del contexto. Por un lado te digo que sí, que estoy de acuerdo con el voto, que el voto sea obligatorio, que me parece importante para el funcionamiento de la democracia, pero tengo la posibilidad de ejercerlo y no me interesa tanto ejercerlo. Hay como una desconexión entre la responsabilidad cívica o la noción de que tu voto es esencial para el sostenimiento de la democracia, y la democracia como un concepto, como si ese concepto estuviera ganado, ¿no? Es decir, como si no estuviera en riesgo, cosa que... Bueno, nos pasó tanto con el estudio, lo que está diciendo tanto con el estudio de juventud, como con un estudio que hicimos por los 50 años de la dictadura militar, con el CELS, que tiene una parte sobre miradas retrospectivas del pasado, pero también cómo eso influye en el presente, en la visualización que hay de la democracia. Y sobre todo lo que vimos en los estudios cualitativos es que la democracia es un derecho ganado, adquirido, y que no está en juego ni en disputa, digamos, su erosión. Que la visión de la democracia es muy procedimental. Hay elecciones libres, yo voy a votar, y eso hace que mi país sea democracia. Hay que empezar a explicar que no es tan así, ¿no? Pero acá me parece interesante, que no es en los datos que publicamos, pero que próximamente seguramente lo haremos. Vemos que hay una democracia que está habituada a la excepción. Y acá es el punto que vos marcás. Hay una tolerancia, por decirlo de alguna forma, a ciertas prácticas antidemocráticas. Le preguntamos si una lista de menciones en las cuales, por ejemplo, tolerarías que un gobierno no cumpla con una ley que dictamina el Congreso, que no se acate a las decisiones de la justicia. ¿Vos creés que en Argentina el gobierno... Hicimos la pregunta en los últimos 5 años, para que no esté circunscripto a este gobierno. Claro. Que en Argentina el gobierno persiga periodistas, ataca artistas. Bueno, todas esas baterías de respuestas tienen arriba del 70% que dice que sí sucede. Pero esa misma opinión pública que afirma que, digamos, esos desvíos democráticos, llamémoslo como, pongámosle la etiqueta que más les guste, suceden, a su vez las tolera. Porque cuando vos le preguntás si Argentina es un país democrático, más de 8 de cada 10 sostienen que sí. Y cuando ves desde dónde está anclado ese posicionamiento, es porque voy a elecciones libres, sin fraude, voto. Entonces chiquita, hay una mirada más chica, más pequeña, más mínima, pero también nos dimos cuenta que es un estudio, en el caso cualitativo, que nos costó mucho dinamizar la conversación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos vas a hacer una investigación a campo y tirás un tema para charlar, por decirlo de alguna manera, bueno, empezás a recibir respuestas y de ahí se empieza a desenvolver tu guía de preguntas. Cuando ves que
eso no dinamiza, que no hay conversación, que no hay establecimiento del discurso público, digamos, respecto al tema, bueno, también hay un dato. Y respecto a la democracia nos pasó eso. No hay tanto para decir. Y que no hay tanto para decir también implica que no es un tema que hoy está en agenda de la opinión pública. Digamos, la agenda que por momentos tiene la política de la democracia en peligro no es un peligro que hoy lo visualice la opinión pública. Sí, de hecho me hace pensar en otras encuestas donde se pregunta a los argentinos por sus principales preocupaciones y la democracia está como última en las prioridades. Mira, del estudio que hicimos por los 50 años de la dictadura, diría que los datos más desalentadores son sobre las visiones del presente de la democracia que sobre la visión retrospectiva del futuro. Digo, hay una condena mayoritaria al último golpe de Estado. En Argentina los negacionismos no están presentes en la opinión pública. Tenemos relativismos con distintos matices, pero son más... son pequeños, digo. Entonces, no son mayoritarios. Y lo que vimos hoy con preocupación en el estudio, podríamos decir, es la faceta democrática, esta tolerancia a determinadas cuestiones o la falta de profundización respecto a las complejidades que tiene la democracia, la falta de involucramiento también de la sociedad en cuestiones que tienen que ver con la vida política y la vida democrática. En esto que les decía antes de una sociedad que no realiza posteos ni a favor ni en contra por determinadas causas o cuestiones políticas, que dice no ir a marchas, que dice no apoyar o seguir a partidos políticos, digo, una sociedad más indiferente a la esfera política. Ahora, tengo una pregunta, Dani, ya te dejo, José. Tengo una pregunta que me hacía mientras miraba estas encuestas. ¿Estamos seguros que cambió la juventud respecto de otras juventudes? Porque yo siento, no sé si tenemos la misma edad. Vos pensás en los 90. Claro, o sea, siento que esas respuestas de la juventud actual, que es entre 16 y 18, dijiste, de edad. Entre 15 y 18, hay dos encuestados que tienen 19, pero está bien. Sí. Entre 15 y 18 podría haber sido la respuesta que te hubiera dado mi generación a esa edad. Mirá. E incluso, exceptuando lo de la dictadura, que creo que está mucho más hablado y procesado y masticado ahora, que en esa época, que había pasado bastante poco tiempo respecto de la vuelta a la democracia. Pero sí con el compromiso a la política y la expectativa que uno tiene sobre eso. Me parece que, a ver, este estudio, porque puntualmente lo hicimos sobre jóvenes y era el objetivo de la investigación, a mí no me gusta los análisis que cinden a los jóvenes como si fuera algo, ¿viste? Como separado del resto de las condiciones sociales, económicas, políticas que tiene el país. Y es más, este estudio también te lo demuestra, porque en definitiva, si sus posicionamientos políticos están heredados en algún punto por la influencia familiar o si su capital cultural, es decir, lo educativo, influyen en sus posicionamientos, quiere decir que hay algo que es transversal. Hay cuestiones que son un clima que son parte de un clima de época, digo, la indiferencia con la política, la baja intensidad de la identificación partidaria, la crisis de representación, y eso quizás está un poco más acentuado en los jóvenes. Pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos una pregunta en Pulsar que hacemos en la encuesta de creencias anuales sobre si preferís vivir en un régimen democrático, o sea, en un país democrático, si tolerarías algún tipo de autoritarismo no le estoy diciendo exactamente cómo está preguntada, pero algún autoritarismo por un mejor gobierno, o si te da lo mismo vivir en un régimen autoritario democrático. Los valores son similares en la población general que en los jóvenes. Digo, lo que sí vemos en los jóvenes es que la indiferencia todavía es un poco más marcada, probablemente porque los lenguajes, las formas y las prioridades que hoy tiene la política todavía están mucho más alejadas de los jóvenes, así como lo están de la sociedad probablemente en general. Y además que cuando uno se vuelve un sujeto de trabajo, empezás a tener otro contacto con cómo te afecta la política en la vida diaria. Como cuando sos pibe, por ahí no te das cuenta tanto. Vivís con tus padres, hay cosas que no permean, salvo que vivas, y es interesante eso de la encuesta, en una casa politizada, con libros, ¿no? Que eso es interesante porque es interesante cómo cambia la percepción cuando en la casa hay más libros, ¿no? Si querés podemos hablar de eso, no sé si tenías una pregunta. Sí, igual podemos relacionarlo. En realidad, yo quería que vos recién dijiste que no te preocupaba tanto la cosmovisión, según lo que pudieron analizar, de los jóvenes respecto al pasado, a lo que fue en relación a la dictadura, ¿no? El golpe, pero a mí hay una placa que me generó cierto temor, ponele, que tiene que ver con esta pregunta: ¿cómo describiría el accionar del gobierno militar entre 1976 y 1983
una de las respuestas posibles fue una dictadura que llevó a cabo un plan sistemático de desaparición de personas y violación de derechos humanos. El 61% respondió eso, pero hay un 32% que dice fue un gobierno que encaró una lucha contra el terrorismo en la que pudo haber habido excesos. Me parece, 32% me preocupa, a la vez acá vos me dirás, bueno, si pudimos comprobar que muchos de estos pibes reproducen de alguna manera lo que sus padres dicen, tiene sentido, pero ¿no hay ahí también como un síntoma, me pregunto yo, o mejor la pregunta la voy a hacer más abierta, digo, ¿cuál es la relación que puede haber entre el posicionamiento que tienen las juventudes con la democracia y la política y su formación académica, su entorno cultural o, bueno, no sé, inclusive su identificación de clase, ¿no? Esta pregunta que marcás acá estuvo hecha a población general porque el estudio es a población general. Pero si ves acá, abajo, ahí, que chiquitito, están marcados cuáles son, por decirlo de alguna forma, los segmentos donde hay diferenciación que pueden ser significativas o llamativas, no aparece la edad. Digo, como un cruce en el cual haya diferencias en estos posicionamientos. Bueno, decías entonces, que esto es respuesta general, en realidad. Sí, es población general. Muestra de esta pregunta. No había diferencias significativas por segmento etario. Ahora, lo que me parece interesante de esta pregunta es que decís, bueno, me preocupa ese 32%. Esta pregunta fue un estímulo inicial para lograr segmentar como dos grandes posiciones, ¿no? Como teoría de los dos demonios y, bueno, los que llamamos como memoria totalmente activa respecto a las visiones anteriores del pasado. Ahora, después fuimos construyendo algunos datos para ir viendo cómo hay ciertos relativismos o cómo la sociedad en algún punto reconfigura el pasado. Y lo que vemos es que el relativismo, por decirlo de alguna forma más duro, es un 12% de la sociedad argentina, que son los que a determinados estímulos respondieron, determinadas variables, construimos un índice, respondieron afirmativamente, como por ejemplo que no creen que son 30.000 los desaparecidos, tienen visiones positivas de las Fuerzas Armadas, negativas de los organismos de derechos humanos, creen en la teoría de los dos demonios, digo, como hay un conjunto de cuestiones que, bueno, que nos vuelven más exhaustivos que esa categorización tan binaria que a veces no es tan representativa. Bien. Lo que sí nos dimos cuenta en el estudio es que hay relativismos que el gobierno impone, marcos, que son los que dan el ejercicio de la duda razonable en ciertos electorados y generan el debate. Digo, la condena a la última dictadura es mayoritaria en la Argentina. Después, esos relativismos entran en algunos lugares donde hay agua para el debate, para el diálogo, y ahí empiezan a aflorar, bueno, posicionamientos encontrados. ¿Vamos con la última placa, perdón. Yo había separado 10, usamos 2. Particularmente sobre, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? ¿Cuánto podrían tolerar los argentinos un gobierno autoritario? Y sobre todo el desagregado, en este caso, educativo, que me parece un dato no menor. ¿Qué quiere decir para la gente que está escuchando? Sí. Bueno, que depende cuál es tu nivel de educación, pensás más de una forma o de otra. Me preocupa porque creo que este gobierno está trabajando muy fuertemente para destruir la educación pública en todos sus estratos y que de alguna manera estamos viendo perjudicados, ¿no? Como la educación de los argentinos. Entonces, bueno, creo que entre el presente y esto preocupa. Sí, no, yo digo, leamos leamos la placa. Las opciones porque por ahí hay gente que no está mirando. ¿Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo? Es la pregunta. Y hay 4 opciones. La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Me da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, y no sabe, no contesta. Y los que tienen hasta primario completo es muy... Digamos, hay un 44% que prefiere la democracia y después está bastante repartido entre los otros 3. Y esa preferencia sobre la democracia va creciendo a medida que va creciendo el nivel educativo. A mí me asombra el no sé. También, sí. El altísimo no sé, sobre todo en hasta primario y secundario completo. Mira, ¿no? Nosotros esta pregunta la hacemos todos los años en la grilla que tenemos comparativa de creencias, independientemente en este estudio puntual por los 50 años de dictadura. Y ahora, recién este año, cuando hicimos el estudio cualitativo a nivel nacional para hablar sobre dictadura y democracia, puedo empezar a tener algunas preguntas y también algunas respuestas respecto a esos no sabe, no contesta. Y que están influenciados en esto que les decía antes. Digo que
que la democracia no está complejizada, digo, es algo que está dado, que no está en debate para la sociedad argentina. Digo, con el simple hecho de pensar que van a votar, consideran que estamos en un país democrático. Y después todas las preguntas entran en un terreno de cierta incomprensión, de cierto alejamiento, de cierta indiferencia. Entonces desde ahí también puede estar, no sé, me pregunto si ahí también están esos no sabes. Ahora, lo que vos decías de lo educativo me parece importante, no solamente para esto, que vemos que en todas las preguntas una de las segmentaciones que hace mayor diferencia es el mayor nivel educativo del hogar, de los entrevistados, sino que en todos los estudios de opinión pública que estamos viendo en el último tiempo, por ejemplo, en una de las preguntas sobre dictadura, el principal lugar donde se enteraron o el principal transmisor de memoria es la escuela, las instituciones públicas. Digo, entonces ahí me parece que hay un punto importante para reivindicar el rol de la educación como conformación, digamos, de ciudadanía política. Interesantísimo, Dani. Buenísimo. Dani Barbieri, estamos llegando a nuestro final. Muchas gracias. La vida es así, Daniela. Todo empieza, todo termina. Todo concluye. Yo sé que tenías ganas de quedarte acá 6, 7 horas. Puedes seguir en Furia Bebé ahora con las viejas, que es el programa que se viene. Muchas gracias, de verdad, por venir. Gracias a ustedes. Me gusta decir